Che, chicos, teníamos que hacer el TP de historia. Sí, pero para eso primero hay que ponerse en contexto. ¿En contexto? ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! Hola viajeros, actualmente estamos en 1806, Buenos Aires pertenece al Virreinato del Río de la Plata y está atravesando las invasiones inglesas. Justamente, la película que venimos a estudiar hoy, La muerte en las calles, trata sobre un soldado inglés que se instala en la casa de una de las familias más ricas de este periodo y todo lo que esta situación va a conllevar considerando el contexto histórico. Pero, ¿qué problemas estaba enfrentando Buenos Aires en este periodo? Bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos en los años 1806 y 1807 en Buenos Aires, en donde justamente hubo dos intentos fallidos en estos mismos años que acabo de mencionar anteriormente del Imperio Británico de tomar control sobre Buenos Aires, entonces perteneciente al dominio español. El escenario de esta película va a ser Buenos Aires, que entonces era la capital del Virreinato del Río de la Plata. Se trataba de una ciudad colonial, por aquel siglo XIX, en donde mayoritariamente había criollos, aunque también va a haber europeos o esclavos africanos. Se trataba de una ciudad que aún conservaba muchos rasgos coloniales, como sus calles empedradas y estrechas. Y era una ciudad que se estaba adaptando a todos estos cambios traídos por el comercio que estaba con Europa o con otras también partes del mundo. Y si bien las calles van a ser el escenario principal de esta película, también van a aparecer otros lugares, como puede ser la casa de la familia, o también el bar, la iglesia, etc. Se nos muestran lugares que hoy en día siguen estando en nuestra ciudad, como es el caso del convento de Santo Domingo o el Cabildo, que fue en ese momento una sede del gobierno local y a la vez también fue donde se van a reunir los criollos para coordinar y planear la resistencia hacia los ingleses. La Plaza de Mayo, en el corazón de Buenos Aires, va a ser testigo de innumerables eventos históricos, y como no podía serlo, de las invasiones inglesas, en donde se van a reunir las tropas para organizar la defensa de la ciudad. Entonces, todos estos lugares que acabo de mencionar van a reflejar la vida de los porteños en un momento de crisis. En cuanto al tiempo, como ya lo mencioné anteriormente, se sitúa en el siglo XIX, donde hay mucha influencia de ideas revolucionarias. Y si bien no va a ser la Revolución de Mayo, pues eso va a suceder un poco más adelante, en 1810, sí que va a haber este sentimiento, va a ser un preludio importante para estas ideas de patriotismo. En la película además se nos muestra cómo a través de los personajes va a haber ideas de estas cosas establecidas que estaban, como es el matrimonio, soñando con un futuro diferente en donde uno pueda decidirse con quién casarse. La sociedad colonial era jerárquica y estratificada. En la cima se encontraban los españoles peninsulares, quienes ocupaban los cargos políticos más importantes. Luego estaban los criollos, españoles nacidos en las colonias. Abajo de ellos estaban los indígenas y sus descendientes, quienes tenían un estatus jurídico parecido al de un menor de edad. Y luego de ellos los seguían los negros africanos, que se encontraban en un estado de esclavitud. Como representantes de los españoles peninsulares estaban el padre de la familia, un hombre serio y frívolo, y su hermana, quien va a llegar a las colonias para acusar a su hermano de haberse llevado todo el dinero que tenían en España para establecerse en Buenos Aires, y lo va a extorsionar con revelar su origen. Esto puede reflejar la forma de pensar que tenía la élite y el juego de ser y parecer que se daba en la sociedad colonial. La hermana del padre se impondrá de forma arrogante en la familia y le faltará el respeto a la trabajadora mulata y a su madre negra, que representaban el mestizaje de la época y la esclavitud. No solamente a ellas va a discriminar, sino también a su sobrina Jimena, que la juzgará constantemente por salir con un criollo. La discriminación a los criollos va a ser un tema central en la historia. Este grupo social van a ser quienes van a conformar las milicias y van a defender sus suelos, tal como exclama el hijo criollo a su padre peninsular cuando enuncia su identidad. Yo nací en esta tierra y me considero argentino. Con o sin Álzaga, los criollos siempre sabremos defender nuestro suelo. Las milicias van a aparecer representadas en la película, aunque no se ahondará tanto al respecto como Ternavasio en su texto. La trama de la película se va a centrar en la estadía de un soldado inglés en la casa de esta familia, cosa la cual había sido orden del obispo. En base a esto y a otras escenas, tales como Jimena entregándole un rosario a su amante como protección, o la madre de la familia rogando por la liberación de los invasores, se puede ver la importancia del catolicismo para esta sociedad.
Una vez el soldado se instala en la casa, la madre de la familia va a empezar a tener con él interacciones las cuales no estaban bien vistas para la época, considerando que era una mujer casada. Pero como ella va a expresar a la hora de defender a su hija, no le parecía bien el matrimonio forzado elegido por parte de los padres. Es por esto que nos podemos dar cuenta que ella había sido una víctima de esta tendencia de la época. Es así, como la mujer casi se deja llevar por sus impulsos y por un percance y rumores, es su hija la que termina por orden del padre teniéndose que casar con este soldado inglés. Matrimonio el cual no se va a llegar a consumar porque este va a morir en guerra. El lugar de la mujer en la época es algo sumamente interesante de ver en la película, desde cómo la hermana del padre trabaja y extorsiona para conseguir dinero, hasta cómo se siente una ama de casa económicamente acomodada. También es muy importante la actuación que tuvieron las mujeres en la defensa de Buenos Aires. En un artículo de Infobae titulado El heroísmo de las mujeres en la defensa de Buenos Aires durante la segunda invasión inglesa, se nos induce a conocer el nombre de 3 mujeres que murieron durante las invasiones inglesas y sospechosamente no hay rastro en sus tumbas de haber participado de la defensa. Sin embargo, conocemos el acta de función de Bernarda Villalba, en donde solamente está registrado la fecha de su muerte y el lugar de entierro. Pero, abajo de ella, aparece el registro de un hombre titulado como muerto en guerra. ¿Por qué a estas mujeres no se les reconoce su heroísmo cuando claramente murieron en guerra? ¿Por qué invisibilizar la memoria? Bueno, respecto a las figuras destacadas, vamos a hablar primero de Beresford, quien era el que comandaba las tropas británicas que luego van a ocupar Buenos Aires temporalmente, ya que luego Liniers junto a Pueyrredón y Álzaga van a recuperarla. Bueno, ahora vamos a hablar del virrey Sobremonte, quien era el virrey del virreinato del Río de la Plata desde 1804 a 1807. Este virrey Sobremonte, cuando los británicos tomaron Buenos Aires, decidió huir a Córdoba con la excusa de que tenía que reorganizar las tropas y además cuidar el tesoro virreinal. Esto la gente, la población, lo interpretó como un abandono de la ciudad y por eso en 1807 la Junta decide sacarlo como virrey y ponerlo a Liniers, que va a ser el próximo virrey. Bueno, ahora vamos a hablar de Liniers, quien era un oficial de la Armada Francesa que estaba al servicio de España. Él, al enterarse que los ingleses habían tomado Buenos Aires, desde Montevideo decide reunir ayuda con las milicias locales y gente, vecinos de ahí. Luego, él también, cuando lo despiden al virrey Sobremonte por todas las cosas que había hecho, como el abandono de su ciudad cuando había sido tomada por Buenos Aires, por los ingleses, lo van a poner a él como virrey, siendo él el próximo virrey del virreinato del Río de la Plata. Bueno, luego están Pueyrredón y Álzaga, quienes son los que van a ayudar a Liniers a recuperar Buenos Aires. Por una parte, Pueyrredón es quien va a juntar resistencia en San Isidro con los vecinos, los milicianos, etc. Y luego está Álzaga, quien va a juntar resistencia en Buenos Aires, ya que él era miembro del Cabildo de Buenos Aires y además era un comerciante influyente. Álzaga va a ser quien va a convencer a los vecinos, que no eran parte de las milicias, a ayudar desde sus casas. Un ejemplo que es el más importante, siento yo, que es el de tirar aceite caliente y agua caliente. Bueno, y acá les dejo un clip donde podemos ver a Liniers en acción. Ese cobarde nos abandona. ¿Y para qué diablo lo queremos? Nos basta y sobra con Liniers. ¡Vamos, vamos! En primer lugar, hay que analizar cómo está organizado el virreinato. En las reformas borbónicas se había dividido el virreinato en 3 más pequeños para poder tener mejor control sobre América. Uno de esos virreinatos fue el virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. Desde allí gobernaba el virrey, que durante las invasiones inglesas fue Sobremonte. El virrey aparece en la película y se retrata un episodio muy conocido en la historia argentina, que es la huida del virrey a Córdoba con el tesoro real. Y que no es por defender al virrey, pero medio que estaba obligado. De todos modos, es interceptado y, aunque no es fusilado, el tesoro real se lo termina quedando en Inglaterra. Se han visto desde la torre del Cabildo. ¿Y Sobremonte qué hace? Ni lo nombre. Dice que va a Córdoba a buscar tropas. ¿Vos crees? Ese cobarde nos abandona. ¿Y para qué diablo lo queremos? Esto genera un gran malestar entre los habitantes de Buenos Aires y ante la falta de un líder toma el mando Liniers.
Liniers entonces forma las milicias, que eran grupos armados conformados por habitantes y divididos principalmente según la clase social. Estas milicias tuvieron un papel importantísimo en las invasiones inglesas y después en la Revolución de Mayo, porque le dieron a los civiles fuerza para defenderse y a la élite una especie de ejército. Los participantes de estos grupos armados voluntarios eran los criollos. Los criollos en esta época no tenían mucha participación en la política ni en la toma de decisiones, pero con las invasiones inglesas empezaron a tenerlo y a tener más lugar en la élite de Buenos Aires. Un ejemplo son figuras como Santiago de Liniers, que más tarde hasta fue virrey, o Cornelio Saavedra con la milicia de los patricios. Bueno chicos, me parece que aprendimos un montón. Tengo que entrar al TP. Che, chicos. Que luego, o sea, que Intentando históricamente. rey del Virreinato de la Plata, del Río de la Plata, perdón. Para. Ya. ¿Cómo arrancaba? Ahí va. Los criollos Hola, profe. Lorena Medina. Chao, Lore.